Bueno, en esta ocasión vamos a calcular la serie de Fourier de una señal periódica de pulsos cuadrados de este tipo. Esta señal puede ser de origen digital. Lo primero que hay que observar aquí es el periodo de repetición. Aquí vemos que el periodo puede ser desde -1 a 3. ¿Sí? Estamos hablando de 4 segundos. O de 0 a 4. ¿Sí? Entonces, pues yo voy a tomar este periodo desde -1 a 3. Y este va a ser mi periodo. Entonces, en los ejercicios o en los cálculos de serie de Fourier, lo primero que hay que observar son los datos de la periodicidad. Es decir, si el periodo es de 4 segundos, entonces su frecuencia angular del periodo fundamental y la frecuencia angular fundamental es 2pi sobre el periodo. Es decir, sería 2pi cuartos o pi medios radianes por segundo. Y bueno, la frecuencia en Hertz, la frecuencia fundamental en Hertz, sería un cuarto de Hertz o 0.25 Hertz. Entonces, estos datos son lo primero que hay que calcular. Bien, aquí en este ejemplo en particular nos están pidiendo estas preguntas, ¿sí? Dada la señal x de t, necesitamos saber el nivel de corriente directa. Inciso B, la serie de Fourier. Inciso C, ¿cuál es el número total de armónicas? ¿Sí? Y también nos preguntan, para las primeras dos armónicas, ¿cuáles son sus frecuencias fundamentales? Omega 1, omega 2, F1, F2, y sus amplitudes, A1, A2 y las funciones en el tiempo. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que podemos calcular el número total de armónicas con solo ver que son señales, eh, son pulsos, es decir, tenemos en amplitud cambios muy abruptos de amplitud, aquí, 90 grados. Esto significa, o esto es un indicador de que tenemos un número infinito de armónicos. Por lo tanto, número total de armónicos infinitos. Y esto lo vamos a demostrar en un momento, cuando calculemos la serie de Fourier. Pero les comento que a priori podemos ver que el número total de armónicos, para poder llegar a estos cambios tan abruptos de amplitud, se requiere un número infinito de armónicas. Ok, otra cosa que podemos encontrar a priori es las frecuencias angulares. La frecuencia omega 1 es lo mismo que la frecuencia fundamental, omega 0. Por lo tanto, aquí sería pi medios radianes por segundo. Y aquí sería un cuarto de Hertz. ¿Ya? La frecuencia omega 2 también la podemos averiguar porque la frecuencia omega 2 es igual al doble de la frecuencia omega 1. ¿Sí? No nos piden la frecuencia 3, pero la frecuencia 3 sería el triple de la frecuencia fundamental, que es igual al omega 1. ¿Sí? En general, la késima frecuencia de la késima armónica es igual a k veces la frecuencia fundamental. ¿Sí? Entonces, la frecuencia de la segunda armónica viene siendo igual a pi radianes. ¿Sí? Pi radianes. Y entonces la frecuencia en hertz vendría siendo, sería un medio de hertz. ¿Sí?
Si, bueno, aquí lo podemos averiguar. La frecuencia lineal es omega 0 entre 2pi, es decir, pi entre 2pi, un medio. Bien, ya tenemos el inciso 1. Ahora las amplitudes todavía no las averiguamos. Para estos datos necesitamos la serie de Fourier, al igual que el inciso 3. Entonces, empezamos por la corriente directa. La corriente directa es igual a la constante de la serie de Fourier. La función x de t es igual, aquí la tenemos que definir por intervalos, es decir, vale 1, tiene una amplitud de 2 también, y tiene una amplitud de -1. Ahora vale 1 desde -1 segundo a 1 segundo. Tiene una amplitud de 2 desde 1 a 2 segundos. Y tiene una amplitud de -1 desde 2 hasta 3 segundos. Entonces ya definimos la función x de t. Ahora ya podemos hacer los cálculos. Por ejemplo, la corriente directa o la constante de la serie de Fourier es 1 en t integral en un ciclo de la función x de t. Entonces, sustituyendo los valores, el periodo sabemos que es de 4 segundos. Como está definida en 3 intervalos, el primero de ellos sería desde -1 a 1, que tiene una amplitud de 1, y luego más, otra vez 1 sobre t, que en este caso es 4. El siguiente intervalo es desde 1 hasta 2 segundos, tiene amplitud de 2. Y finalmente es menos porque la amplitud es -1, es de 2 a 3. ¿Sí? Entonces ahora hay que resolver estas integrales. Serían un cuarto de t, que hay que evaluarlo de -1 a 1, más un cuarto, perdón, 2 cuartos de t, desde 1 a 2, y menos un cuarto de t, desde 2 a 3. Entonces, evaluando los límites, bueno, continuamos aquí abajo, sería un cuarto, el límite superior es 1, menos el límite inferior, menos nos da +1, luego 2 cuartos es un medio del límite superior menos el inferior, 2 menos 1, y luego menos un cuarto de t cuando va desde 3 a 2. Entonces aquí me quedaría 2 cuartos más un medio menos un cuarto. Entonces 2 menos 1, 2. Me quedaría 2 cuartos un cuarto más un medio. Y un medio tiene 2 cuartos, entonces sería 3 cuartos el resultado. Significa que la corriente directa, contestando aquí la pregunta, sería 3 cuartos. Que puede ser 3 cuartos de volt o 3 cuartos de amperes. Depende la amplitud. Vamos a suponer que son volts. Ahora, para calcular los coeficientes A sub índice K de la serie de Fourier, usamos la siguiente fórmula. 1 sobre el periodo integral en un ciclo de la función x de t, que multiplica la exponencial e a la menos jk omega 0t, diferencial de t. Entonces, sustituyendo los valores de la función, sería
1 entre t, que es el periodo, 4 segundos. Integral para el primer intervalo sería de menos 1 a 1, a la menos jk pi sobre 2. Omega 0 es pi sobre 2 radianes por segundo. Por tiempo, diferencial de tiempo. Y luego más un cuarto integral de 1 a 2, amplitud 2 del segundo intervalo, por la exponencial e a la menos jk pi sobre 2 por t, diferencial de t. Y luego el último intervalo, que sería menos un cuarto integral de 2 a 3 e a la menos j k pi sobre 2 por t, diferencial de t. Ahora hay que resolver las integrales. Entonces esto nos quedaría a sub índice k. Para la primera integral serían, bueno, dividimos primero entre la derivada del argumento de la exponencial, que sería con el 4 que ya está. Aquí vemos el menos, lo j k pi, y el 2 extremos por extremos, nos quedaría en el numerador. Y ahora sí, entonces sería la exponencial e a la menos j k pi sobre 2 de t. Esta exponencial hay que evaluarla desde menos 1 a 1. Y luego el segundo. Bueno, aquí podemos de una vez, ¿no? Que sacamos mitad del 2, mitad del 4, nos queda un medio. Más un medio. Aquí sería por jk pi. Acá nos quedaría un 2 negativo. Así que borrar esto. Es ahí por la exponencial e a la menos jk pi sobre 2 por t. Esta vamos a evaluar desde 1 a 2. Luego menos un cuarto. Aquí falta multiplicar jk pi sobre 2, es decir, el 2 quedaría en el numerador. Pero el signo menos, aquí es menos por menos, quedaría más. Sería y evaluando la exponencial, e a la menos jk pi sobre 2 por t está desde 2 a 3 segundos. Muy bien, ahí ya resolvimos la integral. Ahora hay que evaluar en los límites superior menos inferior las exponenciales complejas. Bueno, el primer término sería menos un medio de jk pi menos 1 sobre 2jk pi. Y la exponencial, evaluándola en el límite superior, quedaría e a la menos j k pi sobre 2 menos, en el límite inferior sería, en el límite inferior cuando el tiempo toma el valor de menos 1 sería jk pi sobre 2. Ahora, esto de aquí, estas dos exponenciales forman un senoidal según las identidades de Euler. Solamente falta completar. Este tiene que ser positivo, este negativo, este menos. Invertimos los signos del primer término y nos quedaríamos con este 2j para formar el senoidal. De tal manera que sería el seno, no, estoy usando color rojo, senoidal de k pi sobre 2 sobre k pi. Ahora vamos con el segundo término. El segundo término nos quedaría, aquí sería menos 1 sobre jk pi. Y la exponencial en el límite superior sería e a la menos jk pi sobre 2 por 2. 2 entre 2. Si eliminamos el medio. Y luego menos en el límite inferior sería e a la menos jk pi sobre 2. Bueno, este no lo podemos
sustituir por un coseno o un senoidal, son frecuencias diferentes, pero esta exponencial de aquí es lo mismo que decir coseno de kpi menos j seno de kpi. Y cualquier múltiplo, un senoidal de un argumento o un ángulo múltiplo de pi radianes siempre va a ser 0. Entonces solamente se recupera el coseno de kpi. El coseno va a estar oscilando entre 1 y menos 1, depende el valor de k. La siguiente exponencial pues quedaría así tal cual, entonces esa la dejamos así. Entonces aquí nos quedaría menos 1 sobre jkpi que multiplica a un coseno de kpi menos, vamos a separar un poquito esto, menos e a la menos j kpi sobre 2. Ahora vamos con el tercer término, sería más, aquí sería un medio, 2j kpi. La exponencial evaluándola en el límite superior sería menos jk 3 medios de pi menos e a la menos jk pi. Sí, porque quedaría de 2 entre 2. Entonces, bueno, aquí ya sabemos que esta exponencial es igual al coseno de kpi y esta quedaría igual. Entonces, el tercer término, aquí nos quedaría más e a la menos jk 3 medios de pi menos el coseno de kpi, todo sobre 2j kpi. Entonces, este es el resultado. Bueno, ahora evaluando las exponenciales en los límites superior menos inferior, nos quedaría de la siguiente manera. Aquí podemos reducir este, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, sería menos 1 sobre 2 jkpi. Y las exponenciales sería e a la menos j kpi sobre 2, t vale 1, luego menos en el límite inferior, t vale menos 1, entonces aquí sería más j kpi sobre 2. El siguiente término, aquí el 2 con el 2 se cancela, aquí sería menos 1 sobre, bueno, mejor no lo cancelamos para tener un común denominador. Entonces aquí seguiría siendo el 2, aquí sería 2 jkpi. Las exponenciales serían e a la menos j kpi menos en el límite inferior e a la menos j kpi sobre 2. El último término sería, aquí sí eliminamos 2 y 1 medio. Entonces aquí sería 2 sobre j kpi y las exponenciales e a la menos j kpi por 3 medios menos e a la menos j kpi. Ok, esto es lo mismo para ir reduciendo, agrupando. Esa es la solución, pero está demasiado larga. Vamos a tratar de reducirla un poquito. Si desarrollamos dejando como factor común el 1 sobre 2 j kpi, entonces aquí nos quedaría e a la j kpi sobre 2 menos e a la menos j kpi sobre 2 menos 2 por e
a la menos jk pi más 2 por e a la menos jk pi sobre 2 más e a la menos jk 3 medios de pi menos e a la menos jk pi. Muy bien. Entonces aquí podemos ir reduciendo un poquito. Nos quedaría de la siguiente manera. E a la jk pi sobre 2 más e a la menos jk pi sobre 2 menos 3 e a la menos jk pi más e k 3 medios de pi. Todo esto sobre 2j. Ahora, estas dos exponenciales forman un cosenoidal. De tal manera que sería dos por el coseno de k pi sobre 2 más e a la menos jk 3 medios de pi menos 3 coseno de k pi. Aquí esta exponencial la estoy reduciendo a un coseno, porque si, según las identidades de Euler, el coseno de k pi, esta exponencial es igual al coseno de k pi menos el seno de k pi. Entonces el seno va a ser 0, solamente queda el coseno. Por eso. Entonces, todo sobre 2jk. Y pues, creo que ya no se puede reducir más. Entonces así quedaría. Estos serían los coeficientes acá de la serie de Fourier. Coeficientes. Son los coeficientes. Se les llama coeficientes espectrales de la serie compleja de Fourier o exponencial. Y estos coeficientes espectrales de la serie exponencial de Fourier nos sirven para encontrar las amplitudes de las armónicas. La amplitud de la primera armónica es cuando, o sea, la amplitud de la primera armónica, que sería A1, es cuando K es, perdón, K es igual a 1. Es decir, aquí A1 es igual a 1 sobre 2jpi. Aquí sería 2 coseno de pi sobre 2 menos 3 coseno de pi más e a la menos j 3 medios de pi. Es decir, sustituimos la k por el 1. Y aquí coseno de pi sobre 2. Bueno, la amplitud de la primera armónica es cuando k vale 1 o menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, A1 y A menos 1 constituyen a la primera armónica. Entonces aquí sería 1 sobre A menos 1 sobre 2j pi. Aquí sería 2 coseno de menos pi en 2 menos 3 coseno
de menos pi más c a la j 3 medios de pi. Ahora vamos a reducirlo un poco más. El coseno de 90 grados, 0. Pi medios radianes. El coseno de pi, o de 180, es menos 1. Esto de aquí es igual al coseno de 3 medios de pi, que es 0, la parte real de la exponencial compleja. Y la senoidal sería menos j seno de 3 medios de pi, que esto sería igual a menos 1. Por lo tanto nos quedaría más j. Ok. Y para el reflejo negativo a su índice de menos 1, este también da 0. Coseno de 90, aquí coseno de menos 1, menos pi, es igual, como es par, me queda menos 1. Y aquí nos quedaría menos j. Esto es igual a menos j. Entonces, reduciéndolo, quedaría a 1. Es común 1 en 2j. 1 en 2j pi. Para el 1 sería menos 1 por menos 3, 3 positivo. Y aquí sería 3 más j. Para el a menos 1 sería menos 1 en 2j pi. Menos por menos más 3 menos j. Estas serían las amplitudes de la primera armónica. Si lo graficamos en el dominio de K, K es el dominio de la serie de Fourier. Entonces, aquí sería cuando K vale 0, cuando K vale 1, cuando K vale 2. Cuando K vale 1 es esta amplitud, 1 sobre 2j pi por 3 más j. Vamos a suponer que fuera esta, ¿no? Este es A1 y A menos 1 estaría aquí. A0 es la corriente directa, que dijimos que valía 3 cuartos de volts. Vamos a suponer que estuviera aquí. De Fourier, los coeficientes espectrales de la serie de Fourier, cuando K vale 2, 2 y menos 2, ¿no? Para el reflejo negativo, así como aquí, A1 a su índice menos 1. Aquí sería A2 a su índice menos 2. Entonces nos quedaría de esta manera. Aquí podemos reducir porque sabemos que el coseno de pi radianes es menos 1. El coseno de 2pi es 1. Y esta exponencial sería el coseno de 3pi menos j seno de 3pi. Esto sería 0 y esto sería 1, 2, 3, menos 1 también. Es un múltiplo de pi, ¿no? 180. Entonces, el A subíndice 2 nos quedaría 1 sobre 4j pi, que multiplica 2 por menos 1, menos 2, y luego menos 3, y otra vez menos 1 por el coseno de 3pi. Entonces esto es igual a menos 6 cuartos de jpi, o sea, perdón, menos 6 sobre 4 jpi. Ahora mitad de 6
es 3, mitad de 4 es 2, entonces esto nos quedaría 3 sobre 2jpi. Esta sería la amplitud de la segunda armónica cuando k vale 2. Cuando k vale menos 2, nos quedaría menos 1 sobre 4 jpi, que multiplica coseno de menos pi es menos 1, coseno de pi es 1, pues aquí sería menos 2, aquí sería menos 3, y esta exponencial quedamos que era menos 1, entonces nos quedaría menos 3, menos 5, menos 6, menos 6, es decir, 6 sobre 4jpi, mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2, 3 sobre 2jpi. Tienen la misma amplitud. Volviendo a nuestra diagramita, estaríamos aquí. Este sería A2 y este sería A-2. Entonces de aquí obtenemos, esto me representa en términos generales las amplitudes de las armónicas de una señal periódica. En este caso estas son las amplitudes para la señal digital cuadrada que vimos en la figura anterior. Para encontrar las funciones de las armónicas de la función digital x de t, partimos de la serie de Fourier. O sea, tenemos que tener primero haber calculado la serie de Fourier, en este caso la serie compleja de Fourier. Ahora, es una sumatoria, es decir que cuando k vale 0, estoy hablando de la corriente directa, la constante de la serie de Fourier. Cuando k vale 1, estoy hablando 1 o menos 1. Perdón, 1 y menos 1. ¿Sí? Las dos forman la primera armónica. ¿Sí? Las armónicas van en pares. Es el reflejo positivo y el reflejo negativo. ¿Sí? Ok, estas dos forman mi primera armónica. Entonces, ¿cómo sería la amplitud o la función, mejor dicho? La función ya la encontramos. Ahora, ¿cuál es la función de mi primera armónica? Sería A1, y ya habíamos calculado A1 como 1 en 2j pi, que multiplica a 3 más j. Ahora la exponencial, e a la j omega 0 dijimos que era pi en 2t. Y luego la parte, el reflejo negativo de k sería menos 1 en 2j, 3 menos j, e a la menos j pi en 2t. Esta sería la función de la primera armónica. Entonces, ¿cuál sería ahora la función de mi segunda armónica? La función de mi segunda armónica, x2 de t, sería igual a A2 por e a la j 2 omega 0t más a menos 2 e a la menos j 2 omega 0t. ¿Sí? Entonces, la función de la segunda armónica entonces tiene una amplitud A2 y está multiplicando una exponencial compleja de este tipo, ¿no? Derivada de la serie de Fourier, e a la j2 omega 0t, y su contraparte en k negativo. Entonces, A2, la amplitud de la segunda armónica dijimos que era 1 sobre 4jpi, que multiplica, perdón, era 3, directamente A2 es 3 sobre 2jpi.
por e a la j pi t. Y la amplitud de la segunda armónica en su reflejo negativo era o es 3 sobre 2jpi por e a la menos jpi. Entonces estas son las amplitudes de la primera y la segunda armónica correspondiente. Perdón, esta es la función de la primera armónica y la función de la segunda armónica. Entonces la serie de Fourier, finalmente, la serie exponencial o compleja de Fourier, sería de esta manera, ¿no? La sumatoria desde menos infinito a infinito de a sub índice k, los coeficientes espectrales, que serían todo esto, multiplicando la exponencial e a la jk pi en 2t.